Nuestra primera entrevista con el abogado Wilfredo Obando. Él ha sido presidente del Tribunal Supremo Electoral, ha renunciado en su momento y tiene, creo, criterio para hablar de lo que en horas más se va a definir en el país. La audiencia de alegatos finales en el juicio contra Yanine Áñez y una eventual lectura de sentencia. ¿Cómo está, don Wilfredo? Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Realmente gracias por esta invitación a compartir con ustedes. Ha estado haciendo seguimiento respecto del juicio a Yanine Áñez, seguramente. ¿Qué criterio tiene? Ya se ha llegado a la parte final, a no ser que este último recurso presentado por Yanine Áñez por la defensa pueda prosperar. A ver, un poco son temas técnicos, ¿no? Todo lo que se desarrolla en el proceso, pero para información, digamos, en términos sencillos, para que todos nos puedan entender. A ver, recordar que este proceso se ha desarrollado ya por más de un año y 4 meses aproximadamente. Y he estado haciendo seguimiento, sí, evidentemente. Se ha ido interponiendo una serie de incidentes, ¿no? Sobre todo con fines dilatorios para retrasar eso. Último incidente ha sido interpuesto este llamado acción de inconstitucionalidad concreta, Sí. Tribunal Constitucional. Ya el Tribunal Constitucional ha resuelto, ya el 30 del mes pasado, 30 de mayo, y es más, inclusive la defensa de la señora Áñez ha interpuesto una acción, una solicitud de explicación y complementación. O sea, la solicitud de complementación, aclaración, para que aclare algunos conceptos oscuros, etcétera, ¿no? Para que sea más comprensible, digamos, la solución. También eso ya ha sido atendido. Ha sido rechazado porque no había nada que aclarar ni complementar. Ya el tribunal enfáticamente ha rechazado. Este sería el último recurso legal que había hecho uso la señora Áñez. De acá en adelante ya no hay otro incidente legal. Lo único que queda es completar este juicio oral realizando dos actos procesales, se llamaría, ¿no? Que es el penúltimo, que viene a ser los alegatos. Los alegatos consisten en exposiciones orales que tienen que presentar dos partes, la parte acusadora, la parte de la parte acusada, poniendo los fundamentos, argumentos desde su propio punto de vista sobre la forma de sentencia que debería dictar el tribunal. Y después, el último acto procesal, que es la sentencia. Es responsabilidad ya del tribunal. Tribunal hablamos de 3 jueces, son 3 jueces que conforman la dirección de este proceso. Los 3 tienen que dictar ya la sentencia, tienen que deliberar, les tomará seguramente algunas horas, ¿no? Las horas que se van a tomar ellos para deliberar, analizar los antecedentes, etcétera, y dictar definitivamente la sentencia. Ahora, ¿de qué formas podría ser la sentencia? Ahí vamos. La sentencia podría ser legalmente puede ser absolutoria, ¿no? Absolutoria significa cuando no se encuentra ningún grado de culpabilidad, responsabilidad de la parte procesada, ¿no? En los hechos, la comisión de supuestos delitos. Por otro lado, puede ser condenatoria. ¿Y qué significa condenatoria? Haber encontrado el tribunal grado de participación, responsabilidad de la parte procesada en los hechos delictivos, ¿no? En este caso hablamos de los hechos acontecidos del 2019, que es de conocimiento de todos. Ahora, usted me decía, ¿no?, que ha estado haciendo seguimiento. Sí, ha estado haciendo seguimiento. Se han ido generando impresionante cantidad de pruebas documentales. No sé cuántos cuerpos será el expediente, nosotros llamamos los abogados por cuerpos, ¿no? Declaraciones testificadas, etc. Se ha ido desarrollando, se ha ido acumulando todas las pruebas. Hay amplia prueba para que el juez quede convencido, ¿no?, sobre los hechos de 2019. También como abogado que soy, me atrevo a decir que prácticamente el tribunal no tendrá otra alternativa que dictar sentencia y condena, porque hay suficientes elementos de convicción, decimos nosotros, que hacen, que aseguran la participación de la señora Áñez en los hechos
fatídicos, luctuosos del año 2019. Ahora, sentencia condenatoria es la imposición de una sanción. ¿La sanción de qué consiste? La sanción básicamente consiste en la reclusión en la cárcel pública eh, por un mínimo de 2 años, un máximo 12, hasta 13 años inclusive, porque hay concurso de delitos. Son por dos delitos, ¿no? Recordemos, son por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución política del Estado y las leyes. Entonces, ahora, si el tribunal dicta sentencia condenatoria, eh, la sanción podría fluctuar, ¿no? Entre el mínimo de, reitero, 2 años hasta 13 años. Recordemos que el Ministerio Público ya ha solicitado aplicación de 12 años. Bueno, ya dependerá este detalle del tribunal, establecerá el grado de participación, el grado de responsabilidad de la señora Inés para imponer la sanción de los años. Don Wilfredo, ¿qué hacía usted en 2019? ¿Cómo vio este proceso crítico que ha sufrido el país con conflictos después de las elecciones, la renuncia del presidente Evo Morales y la sucesión cuestionada de Yanine Áñez después? A ver, ¿qué le digo? El año 2019, todos hemos vivido ese periodo, ¿no? Yo me encontraba en la ciudad de Cochabamba, vi cómo acontecieron los hechos, ¿no? Los hechos, no, actos de hecho, yo lo llamaría como abogado, no actos de derecho, ¿no? De hecho, toma de algunas instituciones, eh, la aprehensión de personas en mandamiento, etcétera, ¿no? Y hay retenciones de personas sin ningún mandamiento. Yo como abogado que soy, me llamaban algunas personas detenidas que me conocen. Me decían, por favor, me estoy siendo detenido, algo puede ayudarme usted como abogado, ¿no? Pero yo le decía como abogado, ¿no? Pero pídale, tiene que ser en base a un mandamiento, cualquier detención. Y ellos han sido detenidos sin mandamiento, ¿no? Entonces ha habido persecución a personas, a dirigentes por el solo hecho de ser dirigentes, sin ningún proceso previo, etcétera. Han sido acontecimientos muy fatídicos, luctuosos, ¿no? ¿Cómo no recordar, por ejemplo, el día de los hechos que acontecieron en Sacaba, ¿no? Y las personas, los profesionales, los abogados, inclusive con temor, eh, colegas abogados que me llamaban, que estando prestos ellos para cooperar, las personas hasta ellos han sido detenidos, perseguidos, amenazados, ¿no? O sea, realmente no hemos vivido un estado de derecho. Eh, Me imagino que así ha ido pasando, aconteciendo los hechos también en la ciudad de La Paz y en otros departamentos. A ver, estos hechos tienen diversas connotaciones, ¿no? Diversos efectos en varios ámbitos. Yo como autoridad electoral, ex autoridad electoral diría, han sido hechos atentatorios, por ejemplo, contra la democracia. Contra la democracia. Han sido hechos atentatorios contra el Estado de Derecho civilizado. Han sido atentatorios contra la constitución política del Estado, las leyes, atentatorios contra los reglamentos del órgano legislativo, porque para asumir el cargo se ha vulnerado prácticamente una cadena de normas legales. Entonces, eh, eh, ¿por qué no hablar en el aspecto económico? Ha tenido un efecto directo e inmediato en la economía del país, ha paralizado la economía prácticamente. No olvidemos que a partir de este momento la economía ha dejado de crecer en nuestro país. Entonces, tiene varios efectos, con ocasiones que han motivado los hechos del año 2019. Obviamente, ante semejante situación de actos, de hechos, que es el conocimiento general, lo mínimo que debería hacer el Estado, lo mínimo que debió hacer el órgano judicial es la acción de la justicia. Tiene que actuar la justicia, ¿no? Dar su determinación, porque la justicia no hay que tomarle, la acción de la justicia no hay que tomarla como una acción de revancha o una acción política de ninguna manera, ¿no? La acción de la justicia importa, pues, en una sociedad civilizada, una forma de resarcimiento también a las víctimas, ¿no? Una acción, un delito cometido
en la acción de la justicia es una invitación a volver a cometerlo. Entonces, en cierta forma también, la acción de la justicia importa, implica, ¿no? Un llamado a todas las personas, a toda la población, para que no se pueda volver a cometer estos hechos. En su criterio, ¿cómo sucedió la renuncia y la posterior sucesión presidencial? ¿Estaba enmarcado en las normas? ¿Ameritaba, como el otro día nos dijo uno de los abogados de Yanine Áñez, fue un hecho excepcional, ameritaba nomás incumplir algunas normas, porque había la importancia de atender ese hecho excepcional? Y la semana pasada otro de los abogados nos dijo que el haber incumplido los reglamentos era una simple contravención y no ameritaba o no amerita una eventual detención y privación de libertad. ¿Qué criterio tiene de esto? Bueno, son criterios que respeto, ¿no? Seguramente. Pero como su nombre lo dice, son criterios personales o seguramente interesados, como están en la defensa de la señora Áñez, siempre tienen que expresarlo en la forma que sea a favor de ella, están en su legítimo derecho. Pero cualquier análisis, cualquier consideración hay que hacerlo en función a la normativa legal, fríamente, ¿no? Mire, algo importante que yo no he escuchado decir, ¿no? Si nosotros leemos la Constitución Política del Estado, las leyes, los reglamentos del orden legislativo, vamos a encontrar de que, eh, a ver, primera regla importante, de acuerdo a las normas básicas. Primera regla, cuando una organización política esté en función del poder, presidente, gobernador, alcalde, etcétera, eh, ante la renuncia, ante la renuncia, no puede sucederle, no puede entrar en ese lugar otro miembro de otra organización política, otro partido. En este caso, en función de gobierno estaba el MAS y PSP. Solamente un miembro integrante de MAS y PSP podía asumir esa función. No está habilitado la llamada oposición. Por ningún motivo, ningún miembro de la oposición podía asumir esa función. Una primera regla. Una segunda regla, mire, las renuncias del expresidente de Evo Morales, legalmente, no por criterio de esto, pero legalmente, no tiene valor legal. Esas denuncias no tienen valor legal. ¿Por qué me dirán? No tiene valor legal, no tiene efecto jurídico, decimos los abogados, cuando las denuncias bajo presión, bajo amenaza de muerte, ¿no? En alguna entrevista yo había dicho que ingresan ladrones a su casa. Un rato antes hablaba usted en el alto, dice que hay delitos más en la vivienda que en las calles. ¿Qué pasa si ingresan ladrones, delincuentes a su hogar y le colocan un arma de fuego, un revólver en la cabeza, diciendo que me firmas el documento de venta de tu casa, si no me firmas te mato, ¿no? Bueno, yo creo que yo lo firmaría, ¿no? Por salvar su vida. Y es más, yo digo, yo le aumento mi vehículo más que lo firmo, ¿no? Entonces, pero esa firma, ese acto vale, no tiene valor legal porque es bajo presión. Entonces, mire, esa denuncia no ha sido considerada tenía que haber sido aceptado por legislativo, no ha sido aceptado por legislativo. Luego, la señora Áñez era ni siquiera la vicepresidenta, era la segunda vicepresidenta, o sea, muy lejos de la presidencia. Ante las denuncias del presidente del Senado, presidenta era, en este caso, la señora presidenta, debió reconformarse la directiva, nuevamente conformar la directiva con un presidente o presidenta del mismo partido que está en función de poder, del MAS y PSP. O sea, bajo ninguna circunstancia eh, podría constituirse en presidente, ser designado como presidente de otro miembro de la organización política. Ahora, de cualquier forma, el nuevo presidente ni que había sido del MAS y PSP. Entonces, por eso digo, no había alternativa que un miembro, varón o mujer de la oposición, tenga que ocupar este cargo de presidencia bajo supuestas. Entonces,
En fin, hay una cadena de incumplimiento de violaciones de normas, ¿no? Legales. Ahora, usted me mencionaba que el reglamento dice que simplemente, creo que es simple vulneración, ¿cómo es, no? Vulneración. Contravención. El, no, no, obviamente contravención, ¿no? Hay contravenciones a la Constitución, las leyes y los reglamentos. O sea, la contravención no quiere decir que no es fácil, que es un delito. Obviamente es un delito incumplir los, los reglamentos. Los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional no permiten, no posibilitan que un miembro del otro partido político que esté en función del poder tenga que ocupar estos cargos ni de la presidencia del Senado, ni de diputados, por ende, mucho menos eh, ser parte en la sucesión de la presidenta o del presidente. Entonces, acá se trata de incumplimiento de normas, normas constitucionales, normas legales, normas reglamentarias del, del legislativo. Y precisamente por eso este juicio que estoy haciendo seguimiento, este juicio está encaminado por dos delitos. Precisamente es el delito de incumplimiento de deberes, incumplimiento de deberes, y el delito de resoluciones contrarias a la constitución política del Estado y las leyes. Y por si acaso son delitos, no son delitos propiamente por el tema de Sencata Sacaba, que han sido ya No, 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 posteriores, después para cuando nada. él ya asumió funciones. Son delitos cometidos previo, antes a la asunción, digamos, en esta función de la llamada presidenta, el día en que ha asumido funciones. Señor Obando, Esa parte. señor Obando, para ir cerrando, ¿qué procedimiento continúa a partir de hoy a las 14? Por lo menos creo que está expedita la reanudación del juicio a las 14 horas, ha sido convocada para hoy. Va a haber la lectura, más bien la presentación de alegatos de las partes o eventualmente la lectura de la sentencia. ¿Qué implica en adelante estos dos pasos procedimentales? En adelante, Luego, ¿qué corresponderá? sí, luego de que ya se ha, digamos, superado el último recurso constitucional, ya no hay, a partir de hoy en adelante, ya no habría ninguna posibilidad de plantear recursos, incidentes. Lo único que queda reitero, son dos actividades que tiene que cumplir el tribunal. Una actividad de los alegatos, las fundamentaciones, exposiciones, tienen que presentar las dos partes y finalmente el tribunal pasa a deliberar, la última etapa de la deliberación para dictar la sentencia. Seguramente le tomará algunas horas, el tiempo que sea necesario, se van a tomar los tres miembros del tribunal, tres jueces, y van a dictar la sentencia. La sentencia tiene que ser emitida en la parte resolutiva, la parte de la decisión final, la sentencia, tienen que hacer conocer inmediatamente la decisión que están tomando, la sentencia absolutoria o condenatoria. Reitero, por los antecedentes, los hechos que todos conocemos, no puede ser de otra manera que no sea condenatoria. Ahora, son varias personas que están procesadas, no solamente los ciudadanos, sino los militares. Y la sanción va a ser aplicada entre un mínimo de 2 años y 12 hasta 13 años. La sanción que va a establecer el tribunal va a ser para cada persona, por persona, y de forma individual. La cantidad de prisión que deben cumplir en la cárcel va a ser por persona. No va a ser la misma cantidad de años para todos, ¿no? De acuerdo al grado de participación de cada persona. Ahora, los alegatos finales pueden variar la eventual sentencia, pueden cambiarle el curso al proceso. No, no. Los alegatos, como su nombre indica, son alegatos, son argumentos, exposiciones que Ya. van a presentar las dos partes, ¿no? La parte, la acusadora, digamos. Ahí están el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado, que también está presente el presidente del Senado. Ellos tienen que presentar las exposiciones orales. Ellos dirán, nosotros pedimos que sea sentencia condenatoria de con tantos años de cárcel, por esto, porque se ha demostrado con tales pruebas la comisión de tales delitos. Seguramente la otra parte expondrá también sus razones legales, sus criterios sobre
¿Qué forma de sentencia debería ser? Seguramente pedirá a la parte acusada que sea sentencia absolutoria, sin grado de culpabilidad alguna, ¿no? Son derechos que tienen las dos partes de exponer lo que crean conveniente. Pero eso el tribunal va a escuchar la exposición de las partes, pero en último caso, ¿quién va a tomar la decisión, la definición? Obviamente en base a las pruebas que están en la prueba que existen en los antecedentes, es el tribunal. El tribunal es autónomo, es libre, es independiente. Por eso no deberíamos, ni oficialistas, ni opositores, ni nadie, intervenir en estos procesos, ¿no? Deberíamos todos dejar que la justicia actúe, ¿no? Justicia es parte de la democracia, es parte del Estado de Derecho, etcétera. Queremos que la justicia actúe. Muy bien, finalmente una preguntita nada más para conocer un poco los procedimientos. ¿Puede el tribunal de sentencia al minuto del final de los alegatos tener lista la sentencia, la lectura de la sentencia? Claro, seguramente el tribunal, por un mínimo de responsabilidad, ya están analizando, ¿no? Inclusive entradamente los antecedentes, etcétera. Muy bien. En base a esto, ya tienen, me imagino, ya tienen en la mente proyectada, ¿no es cierto? Inclusive ya conocen los hechos, los antecedentes, las pruebas, pero la forma de resolución que corresponda, ¿no? Entonces, reitero, una vez que concluyan los alegatos de las dos partes, por las dos partes, van a pasar a deliberar. Les tomará 2, 3, 5, 6 horas, de repente hasta medianoche del día de hoy, continuará mañana, pero no puede pasar de estos días, ¿no? Claro. Directamente, y tienen que hacer conocer después ya la sentencia, mínimamente la parte resolutiva, la decisión final. Muy Van a bien. indicar en la sentencia, por tanto, se dicta sentencia condenatoria contra fulano, y, otorgándoles una sanción de reclusión de cárcel de tantos años en la República. Es más, inclusive puede imponer la reparación de daños civiles, llamamos la reparación de daños. En caso de ser con reparación de daños, esa reparación de daños tendría que sustanciarse en otro proceso civil. Eso ya no es difícil. Hay un tema, es importante, ¿no? Una vez que se emita ya la sentencia a las dos partes tienen todavía derecho a apelar, por si acaso, ¿no? Eso no quiere decir que automáticamente es cosa juzgada y asunto cesado, no. Puede continuar el trámite, tienen derecho a apelar al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, e inclusive contra la resolución que vaya a dictar el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Hay un otro último recurso que se llama el recurso de casación, que sería ante la Corte, Tribunal Supremo de Justicia, con sede en eso. Muy bien, don Wilfredo, gracias por sus explicaciones, le agradecemos. Muy buenos días. Buen día. Era el abogado Wilfredo Obando, quien era presidente del Tribunal Supremo Electoral. Nos ha hablado en condición de abogado